Muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Terambides, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y soy profesora desde hace algunos años del taller de lectura y redacción y de literatura a nivel preparatoria. El día de hoy voy a conceptualizar educación y voy a basar todo mi marco en los trabajos teórico-metodológicos de uno de los fundadores de la sociología, que es Émile Durkheim. Émile Durkheim consideró que la educación debería de funcionar para fomentar el trabajo esencial de los alumnos, que es en tres ámbitos. El primero es el moral, el segundo es el físico y el tercero es el intelectual. En este marco voy a tratar de analizar el nuevo modelo educativo presentado por la Secretaría de Educación Pública. Esta premisa indispensable de aprender a aprender, que desarrolla en el alumno las cualidades o las capacidades de análisis y síntesis, ambas tareas pertinentes en un proceso de asimilación de la información, pero que en otro momento también se requiere el desarrollo, sobre todo, me parece, que necesitamos desarrollar en el alumno primero las habilidades de identificar su entorno, sensibilizarlo ante su entorno, sensibilizarlo ante los valores que existen en la sociedad. Todo esto con la intención, obviamente, de que cuando el alumno, niño, joven, entre a un estado de madurez, pueda ser aceptado por la sociedad y no únicamente funcionar bajo condiciones que simplemente lo hacen un estado técnico en el que solo funcione bajo una síntesis y bajo un análisis. También necesitamos desarrollar en el alumno las capacidades de la voluntad, de la sensibilidad, de la libertad, de la conciencia crítica. Materias como la de literatura, que es la que yo doy, son materias pues que para el alumno parecerían no ser indispensables en su vida cotidiana. Y entonces, al darle la libertad al alumno de decidir qué información te gustaría a ti absorber y qué información puedes desechar y que te lleve a hacer una buena práctica laboral, en ese sentido, literatura siempre me enfrento como profesora a que ellos me digan, esto de nada me va a servir. De nada les va a servir entonces conocer un premio Nobel, de nada les va a servir acercarse a la poesía de Neruda en condiciones como las que está planteando la reforma educativa. Ahora, el campo en el que se inserciona a los alumnos, a la sensibilidad y a la facultad que tienen para estimar la estética de las cosas, solo son campos humanistas. Basados en las aportaciones de Durkheim, considero que los niños y jóvenes tendrían que desarrollar primero sus campos de formación moral para después ser inscritos en una formación intelectual. En este sentido, la primera labor de la educación en México sería poner a los alumnos unas bases de formación esquemática mental donde ellos aprecien los conocimientos, pero sensibilizados ante ellos. El trabajo de la moral y el trabajo de la estética deberían de estar en el campo base de la educación mexicana, para después en los niveles de preparatoria y de licenciatura hacerlos técnicos. Pero ahora nos enfrentamos también como profesores a un esquema en donde tenemos que enseñar a los alumnos a que todo lo que reciban, toda la información, la deban de procesar inmediatamente y llevarla a la práctica. Esto podría funcionar siempre y cuando el alumno ya tuviera una base sólida de sensibilidad y de estética. Pero si no los desarrollamos desde la base del kinder y de la primaria, es difícil que cuando lleguen a la preparatoria ellos tengan la cualidad desarrollada de tener la libertad de elegir hábilmente
cuáles son los conocimientos que sí les funcionan y cuáles son los que no. Los profesores ahora nos vemos en la dificultad de trabajar bajo competencias en las que hay que desarrollar muchos campos en el alumno, no solo darles la información. Ahora también tenemos que enseñarles a no memorizarla, a procesarla y de inmediato llevarla a un campo práctico en donde el alumno pueda diferenciar este trabajo entre lo que solo funciona para la práctica laboral y lo que me va a funcionar para constituir la existencia y la esencia como individuos. Necesitamos entonces ponernos de acuerdo profesores y Secretaría de Educación, porque en este sentido tendríamos que tener unidos el aprender a aprender con el enseñar a enseñar. Nadie nos ha dicho cómo vamos a tener la capacidad de llevar la información a un campo en el que el alumno también la pueda procesar y de inmediato llevar a un proceso práctico, inmediato. Esta tarea resulta muy difícil para los profesores y también está resultando muy difícil para los alumnos, considerando que su formación ha sido desde el kinder muy técnica, muy técnica. En mi condición de profesora de literatura, invito a que primero se sensibilice a los alumnos y que primero los llevemos a las áreas humanísticas, en donde podemos fomentar y formar sentidos tan importantes e indispensables en el ser humano como la libertad de elegir y la conciencia crítica. Ambas las formaremos después en los niveles más grandes, que son preparatoria y licenciatura. Me gustaría que consideráramos primero una formación estética y después una formación teórica práctica. Agradezco su atención y espero que esta presentación contribuya en la labor académica que estamos realizando tanto profesores como alumnos como la Secretaría de Educación. Gracias.